hablando, sabes, de misioneros y de viajes evangelizadores, pues gracias a Dios tenemos en la línea un ejemplo que podemos tomar todos, ¿no? Tenemos a un hermanito que en estos momentos está en Los Ángeles, California, en la diócesis de Los Ángeles, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Y pues él ya tiene un buen recorrido, ¿no? En lo que es las misiones, prácticamente 19 años que le ha dedicado al Señor, de los cuales son como 13 o 14 años que se ha dedicado como misionero laico, ¿no? A la evangelización. Eso, that's a big sample, you know. Yo a veces me siento hasta orgulloso, ¿no? I've been, you know, around the diocese for 8 years. Pero este muchacho, pues, nos da un ejemplo mucho más grande. Y gracias a Dios tenemos en la línea telefónica a nuestro hermano en Cristo, Cristian Huerta. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla, la flexibilidad y tu tiempo sobre todo, ¿no? Tenemos acá cabina llena y estoy muy seguro que la gente también quiere escuchar este bonito testimonio. Cuéntanos un poquito acerca de Cristian. Bueno, pues de mí, pues soy originario de Guadalajara, México. Yo entré al seminario de Guadalajara a los 14, bueno, a los 2 meses cumplí 15 años, a los 15 años. Y en total entre Guadalajara, también estuve en el seminario de Miami, fueron 7 años como seminarista. La cuestión que siempre me dicen es que por qué con tantos años, ¿por qué no me ordené? Pues me faltaba todavía muchísimo más, simplemente que yo entré a un seminario menor, que son un poco desconocidos aquí en los Estados Unidos porque aquí no hay seminario, bueno, aquí el seminario menor es lo que le llaman filosofía, allá los seminarios menores son más bien lo que es la middle school, la high school, y ya los seminarios mayores es prácticamente desde el curso introductorio, filosofía, teología y todo eso. Entonces, de hecho, mis compañeros de Guadalajara ya son sacerdotes, se ordenaron fue la generación del 2008, y también algunos compañeros que tuve, en Miami solamente estuve 2 años, y ahí también ya, los que continuaron son sacerdotes. Yo desde que salí del seminario, pues seguí evangelizando a tiempo completo como misionero. Por eso digo que desde los 15 tengo de alguna manera evangelizando, contando lo del seminario, pero como misionero laico tengo 13 años. No, actualmente tengo 34 años, o sea, saquen nada más la cuenta de 15 a los 34. Y nada, pues ahí fue mi experiencia, pues empezar ahí en México. Acá en los Estados Unidos ya tengo, son 13, 15, serán como unos 15 años más o menos, aquí en Estados Unidos, en donde básicamente pues he vivido en Miami y Los Ángeles, son los 2 lugares en donde he vivido más, aunque como misionero pues ahora sí que he estado en demasiados estados aquí de los Estados Unidos, ¿no? Evangelizando. Claro, y cuéntanos, Cristian, tú siempre has estado así bien cerca, ¿no? De lo que es la iglesia. Bueno, eso, como es una definición, ¿qué significa estar cerca? Pues está un poco complicado, pero si es en el aspecto de la fe, sí, mis papás siempre fueron católicos, en mi casa, de hecho, mis 3 hermanos más pequeños, o los 3 últimos, son muy activos en la fe allá en México, porque yo estoy solo acá en los Estados Unidos. Y pues siempre tengo un clima religioso como tal, o de fe. Acá la cuestión, yo creo que fue más, o sea, mi historia no tiene como cosas rimbombantes así de un cambio de lo blanco a lo negro, ¿no? Etcétera. No, en realidad no. Que vio una luz, se quedó ciego y todo, no. Exacto, sí, no, pero eso me parece que es como mucho más compromiso, porque Santa Teresa del Niño Jesús, ella dice en sus escritos que ella pues imagínense, sus papás los acaban de canonizar. Yo estoy escribiendo un libro acerca de los papás y la verdad que qué familia. Entonces, y ella dice que el Señor la fue preservando de alguna manera en su caminar, y dice, y siempre se ha dicho que es más agradecido al que se le ha perdonado mucho, porque si alguien pecó demasiado y de pronto el Señor lo sacó de esa oscuridad, pues imagínense el agradecimiento que va a tener esa persona. Pero ella dice, eso no es cierto. Tiene más agradecimiento a aquel el cual el Señor le preservó de haber caído.
O sea, tiene mayor responsabilidad y tiene que ser mucho mayor agradecimiento porque al otro lo sacó de lo blanco a lo negro, o más bien de lo negro a lo blanco, o de la oscuridad a la luz. Y dice, es más responsabilidad aquel que todavía no ha pisado la tiniebla, por pura misericordia de Dios. O sea, esto no es ni mérito mío, ni mérito inclusive de mis papás, aunque Dios usa también a la familia, evidentemente, pero esto es misericordia de Dios. Son dos formas de misericordia, ¿verdad? Tanto el que saca desde lo peor a lo mejor, de la oscuridad a la luz, como a la misericordia de Dios que se manifiesta en que no necesariamente se tuvo que caer en un tipo de ateísmo o de alejamiento de la fe. Siempre el pecado personal, pues ese sí siempre me ha acompañado, y pues ahí es donde se une uno a los sacramentos, etcétera. Pero quizá un poco si se quiere dar un dato así como de un cambio, fue precisamente antes de entrar al seminario. Yo estaba con la opción de poder jugar fútbol profesional, entonces soccer. Entonces mi papá jugó y pues de pronto yo dije que no. En el momento yo no sé por qué no, porque tenía más razones para seguir jugando. Y entré, y fue hasta el segundo año del seminario que entendí un poco más acerca de la vocación, no solamente sacerdotal, sino la principal, que es a la santidad, que eso dio básicamente la apertura para discernir, porque al fin y al cabo ayer estaba yo, estaba dando una misión en Arizona, y curiosamente me hicieron esa pregunta de que, oye, ¿y por qué no te haces sacerdote? Le digo, yo estoy abierto, pero acá no se trata de qué quiero yo, porque la vocación no se elige, la vocación se descubre. O sea, vocación significa llamado. Y pues desde hace 13 años está muy clarísimo el llamado que Dios me hace a poder misionar como un laico, y ver que hay dimensiones en donde pues como laico uno puede entrar a lugares que el consagrado no puede entrar. Así pero es. a la vez... Fíjate, y soy Jonathan aquí. También soy de Guadalajara, y nomás queríamos hacer esto un poquito más interesante. Dinos, ¿quién es tu papá? ¿Qué es de qué? ¿Mi papá? Sí, ¿quién es tu papá? Mi papá se llama Alfredo, él falleció hace 4 meses. ¿Y en dónde jugó? En la UDG. En la UDG. En la UDG. Sí, estaba el año pasado, la UDG subió a primera división, pero volvió a bajar, y mi papá estaba en la UDG, todavía no era primera división, ¿verdad? Entonces, él iba a subir a primera división al equipo de León, pero bueno, ya conoció a mi mamá, se casaron, y pues qué bien que no subió a primera división, porque si la decisión fue por mi mamá, gracias a eso yo estoy nacido. Entonces, pues sí, los caminos del Señor. Ya, qué bueno que no fue a primera división en ese sentido, ¿eh? Sí, la verdad que, sabes, soy Carla, yo soy catequista de confirmación, y una de las cosas que a los jóvenes siempre les gusta escuchar acerca de los testimonios es eso, que a veces los sacerdotes, seminaristas, misioneros tenían vidas normales, o lo que ellos piensan que son normales, antes de entrar al servicio del Señor. Entonces, saber que estabas discerniendo entre jugar fútbol profesional o jugar fútbol, algo que creo que muchos de nosotros podemos entender, ¿no? De qué hacer, pero dedicar su vida pues a seguir al Señor, y como dijiste, es lo que el Señor quiere, no lo que yo quiero. ¿Podrías decir algo en relación a eso para todos los que nos escuchan, especialmente aquellos jóvenes que ven o piensan que la iglesia es algo aparte, algo de domingo, o algo no parte de su vida, de su identidad católica de día a día? No, la verdad que has dicho una verdad. Primero, el aspecto de, por ejemplo, si yo hubiera elegido seguir con esto del fútbol, hay que recordar que la vocación principal, la vocación esencial, bueno, vamos allá, la vocación existencial, el llamado existencial de todo ser humano es dar gloria a Dios. Todo ser humano está para dar gloria a Dios. Después, la segunda vocación es el llamado a la santidad. Y dentro de las profesiones uno tiene el deber de santificarse. El problema que tocas aquí me parece que es uno de mis diagnósticos, que a lo menos yo lo veo aquí en Estados Unidos, que a veces se ve la dimensión de la fe como si yo digo que es como cajitas, ¿verdad? Está la cajita de la fe, está la cajita de los amigos, está la cajita del trabajo, la cajita del dinero, la cajita del estudio, etcétera. Y eso no es la dimensión católica. Eso no es una dimensión católica, es de alguna manera hasta una dimensión tanto protestante. Pero, ¿cuál es la dimensión católica? No, es la fe impregnando mi estudio, impregnando mi trabajo, impregnando mi dinero, impregnando todo.
Y estaba escuchando ahora mismo que estaban hablando de la visita del Papa Francisco, y yo estoy segurísimo que el Papa va a sacudir ahí, porque explíquenme ustedes cómo México, teniendo más del 80% de creyentes en Cristo, entre católicos y de otras denominaciones cristianas, tenga ese número de corrupción, ese número de violencia. O sea, no se puede entender eso. La única manera de entender es de que muchos de esos creyentes apartan la fe de su vida diaria, de su profesión, de su estudio, etcétera. Igual aquí en los Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible tener ciertas políticas en las cuales van totalmente contrarias al plan de Dios cuando este país en su mayoría es cristiano, ¿verdad? Cree en Cristo? Precisamente por eso, porque Cristo parte a ser una área de la vida, no aquel que reina todas las áreas de la vida. Y si disculpa, ajá. Bueno, yo quería, tenemos 4 minutos, después de nos vamos a ir a un corte comercial, pero quería hacerte una pregunta, ¿no? Y a lo mejor no terminamos en este segmento, pero por ejemplo, pues dices que tienes 34 años, has dedicado realmente, como quien dice, de tus 20 a tus 34 años, una etapa bien crucial para muchos de nosotros, y tú lo has dedicado al servicio de la iglesia, ¿no? O sea, yo creo que como todos los demás, pues de alguna manera también tienes tú o sea, ya viviendo tú aquí solo, que tú no tienes tu familia, tú dices que tu familia está en México, pero tú solo. ¿Cómo Cristian puede vivir una vida de misionera, o sea, en donde la sociedad realmente pues va contracorriente? ¿Qué te parece, Cristian y Norelia y todos nuestros radioescuchas, si nos contesta Cristian después de la siguiente pausa? Vamos a compartir una experiencia con el Señor. En el cielo hay un lucero. Share Jesus. ¿Sí? Open your heart, because we're about to share Jesus. Vamos a compartir un encuentro con el Señor. Are you ready? Un lunes testimonial. Get ready. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Yo caminé sin desmayar para encontrar el sonido del que habla Isaías. Y me encontré con un niñito como el sol. Ya estamos de regreso en Alma Joven Young Soul, desde Sacramento para todo el mundo, Radio Católica Mundial, EWTN. Estamos conversando con nuestro amigo en Cristo, Cristian Huerta. Nos quedamos, Cristian, que en la pregunta que te hice antes de irnos al corte, que cómo tú, pues en un tiempo tan crucial, ¿no? De que muchas veces pues es realmente donde la persona decide su carrera o el matrimonio, tú como pues muy firme, ¿no? Lo sabes que es tu vocación, pero de cualquier manera, o sea, viviendo en un país extranjero fuera de tu tierra, sin tu familia, o sea, ¿qué hay en Cristian que lo mueve a pues a seguir y a continuar y pues realmente en ir en contracorriente, ¿no? En este país. Bueno, yo creo que esto es muy cercano a una pregunta que continuamente me dicen, ¿y cuál es tu motivación con todo lo que haces y todo esto? Yo siempre les digo, aunque suene un poquito fuerte, pero les digo, miren, es que cualquier misionero, cualquier católico que se dedique a la evangelización, etcétera, no les puede dar otra respuesta que esta. Si les da otra respuesta, estamos desubicados. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la salvación de las almas. Una sola alma vale la pena que yo pueda dar todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, toda mi materia, que deje la vida. Una sola alma. Porque esa alma costó la sangre de Jesús. Entonces, cuando uno sabe que el fin último de la evangelización sea cualquier tipo de evangelización a medio tiempo, todo completo, lo que sea, es la salvación de las almas, pues se puede padecer cualquier cosa. Segundo elemento que puede, al menos a mí me ayuda, es, por ejemplo, San Juan de Ávila, un santo del siglo XVI, doctor de la Iglesia, que para mí ha sido de mucha luz junto con Teresa del Niño Jesús, decía, si nuestro Señor regresó al cielo, herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Es decir, a mí la dimensión del seguimiento con Jesús, a veces yo le digo a la gente en las charlas y las conferencias, hay que empezar a entender que ser católico no es un club de fans de Jesús. O sea, ser católico es para gente seria, para gente que verdaderamente ha encontrado a aquel que es mayor que el mismo sufrimiento, que no elimina el sufrimiento, que le da sentido al sufrimiento, que no elimina la persecución, que le da sentido a la persecución. Más aún,
cuando, esto me gusta mucho Santa Catalina de Siena, que cuando no tenía padecimientos, sufrimientos, persecuciones, le decía, Señor, ¿por qué estás enojado conmigo? O sea, ella asumía que la persecución era básicamente ir contracorriente no era una cuestión que sea de tolerar nada más, sino es el gran regalo para poder demostrar que nosotros tenemos algo que pasa el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde se da el mensaje, ¿verdad? Porque en realidad, ¿qué es lo que nos diferencia para ser cristianos? Rezar, los musulmanes rezan más que nosotros. Ser buenecitos, un ateo puede ser bueno sin ser creyente. Pero ser santo, es decir, semejante a Jesús, eso sin la gracia no se puede. Y la diferencia está eso, la intervención de la gracia y que se demuestra aún en la propia dificultad, en el propio sufrimiento, ¿eh? O sea, cualquier persona cuando veía a Jesús en la cruz veía un derrotado, pero alguien que tiene fe, como en el caso de la Virgen, sabía que en esa derrota él estaba triunfando. Entonces, el problema pues es eso, que a veces la dimensión cristiana no se ve como se debiera ver, pero cuando se ve da tanta luz que la verdad que cuando vienen las persecuciones uno dice, bendito sea el Señor, que me da el privilegio de poder padecer un poquito por él, ¿va? Fíjate que eso es tremendo, la verdad, Cristian, porque especialmente en los Estados Unidos es un país donde se nos ofrece mucha comodidad, o sea, eso es tremendo, ¿no? Y la cuestión es de que a veces para nosotros es muy difícil el podernos recordar de que hay otros hermanos que sufren, hay otros hermanos que de veras tienen la necesidad de Dios, y especialmente porque estoy cómodo, también se me olvida a mí también que yo tengo que buscar el sufrimiento, ¿no? No como algo que sea masoquista, sino que algo que me ayude a llevar almas, ¿no?, al cielo, que me ayude a llevar mi alma al cielo sobre todo. Y me encantó esa frase que dijiste, ¿no?, de Cristo herido y llegado, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar todos bañados? O sea, no, la verdad que sí es cierto, ¿no? Y especialmente en este año de la misericordia, creo que tenemos muchas oportunidades nosotros para podernos comprometer y apoyar en diferentes misiones, diferentes ministerios, ¿no crees? Sí. De hecho, hay una experiencia muy hermosa, por ejemplo, de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz sabemos que también es doctor de la Iglesia, maestro de oración. Y en una oración mística, es decir, muy alta, el Señor le pregunta, Juan, pídeme algo. Digo, si el Señor nos pidiera algo, o sea, nos diera la oportunidad de decir, oye, Cristian, pídeme algo. Norelia, pídeme algo, o sea, no sé qué pediríamos, pero creo que estaríamos muy lejos de lo que pidió San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz le responde al Señor, Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. No por masoquismo, sino porque San Juan de la Cruz se da cuenta que en los milagros no le sobra gente, no le falta gente a Jesús. Cuando multiplicó panes, cuando hizo milagros, siempre estaba el gentío. Ahora, en la cruz, ¿cuánto? 3 gatos nada más. Entonces, es decir, que Jesús necesita gente en los padecimientos, ¿va? Entonces se padece, pero exactamente como tú dices, no es por masoquismo, sino es porque verdaderamente en los padecimientos es donde está más abandonado Jesús y nadie quiere amarle ahí. Entonces, cuando viene esa parte, pues me parece que es algo hermoso, ¿ah? Que el Señor nos dé ese privilegio de poder padecer un poco con Él. Tan es así que en el Evangelio vemos que se le acerca un joven y le dice, te seguirá donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. El Evangelio no nos dice si se rajó o lo siguió el joven, ¿verdad? Pero le planteó la cosa. O sea, si vienes conmigo, yo no tengo ni dónde reclinar la cabeza. Entonces, eso es lo que le choca al mundo, eso es lo que le contrasta al mundo, eso es lo que no entiende, pero es exactamente cuando uno tiene la experiencia de gracia con el Señor, uno dice, pues vaya que esto que no tiene sentido para el mundo tiene todo el sentido desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Sí, Cristian, y yo creo que, por ejemplo, pues vivimos en una sociedad donde realmente, o sea, todo el sufrimiento siempre es, o sea, tratado de eliminarlo, ¿no? O sea, nos duele la cabeza, me tomo un Advil, me tomo cualquier pastilla, ¿no? Para eliminar ese dolor. Entonces, viviendo en una sociedad donde el sufrimiento, o sea, me pongo yo en los pies, en los shoes de una mamá, donde pues mis hijos, o sea, realmente no pues no quieren ese sufrimiento, no, hasta mismo los padres, ¿no? ¿De qué manera, o sea, can we teach them, ¿no? Porque tú, o sea, tú un joven que estás dispuesto a pues hasta sufrir, ¿no? Yo creo que yo, por conocerte personalmente, podemos yo puedo decir, ¿no?, que todas las cosas que has pasado.
Y pero o sea, a unos jóvenes, o sea, los jóvenes que ahorita ojalá que nos estén escuchando, muchos de ellos, o sea, de cómo este sufrimiento, o sea, dices tú, pues sí, con la gracia y todo eso, pero cómo se le puede presentar a un joven el de realmente seguir a Jesucristo y estar realmente pues puesto para sufrir con él. Yo creo que he dicho la palabra clave, seguir a Jesucristo. De hecho, porque el sufrimiento y el dolor siempre será un misterio, siempre. Entonces, tan es un misterio que hasta el mismo Señor en el Huerto de los Olivos, Padre, si es de mí aparta este cáliz, ¿eh? Pero termina diciendo, no me voluntad, sé tú fiat, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Cuando le preguntaban a Juan Pablo II sobre el sentido del sufrimiento, él decía, Jesús da el sentido del sufrimiento, pero la palabra que tiene que dar sobre el sufrimiento, sobre el sentido del sufrimiento Jesús es ven y sígueme. O sea, quien quiere entender cómo el sufrimiento puede tener sentido, cómo no es algo caduco, cómo es ven y sígueme. O sea, no hay una receta, porque si te fijas el seguimiento mío al seguimiento tuyo, al seguimiento del que nos está escuchando, es tan particular por el hecho de que somos personas individuales, únicas y irrepetibles, ¿verdad? Y el seguimiento va a tener diferentes cuestiones conmigo, que diferentes cuestiones con otros. Eso lo vemos con los santos. Hay una experiencia que dice Santa Teresita muy bien. Dice que todos somos como un jardín del Señor. Dice, están los grandes santos como los grandes teólogos, Tomás de Aquino, etcétera, que son grandes rosas, etcétera. Dice, pero a veces el Señor tiene flores más pequeñitas como yo. Ella se ponía, en realidad era un fantasma, es una fantasma, pero bueno, ella por humildad decía, yo era un pequeño lirio, que tenemos la misión de recrear la vista de Jesús cuando mire hacia el suelo. O sea, es lo hermoso, pues, de que ese seguimiento, pues, es de acuerdo a la historia, al proceso de cada persona, ¿verdad? Sí, pero yo creo que también, o sea, por ejemplo, si supongamos, o sea, yo me pongo o sea, cuando yo trabajo con los jóvenes o cuando estamos cuando converso con ellos, ¿no? Y decir, o sea, yo aquí tengo o sea, estoy entrevistando aquí a un chico que ha dejado todo, que le está siguiendo. Entonces, tú dirías que, o sea, para poder pasar todo lo que tú pasas, es realmente importante conocer a aquel que te sigues, ¿no? Sí, todo parte del encuentro personal con Jesús. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que si somos bautizados, o sea, simplemente es el problema de que no entendemos qué pasó en el bautismo. O sea, pero en el bautismo hubo un toque de sustancia. O sea, en la encíclica de Spe Salvi hay una cosa hermosa que dice el Papa Benedicto XVI, dice que los católicos, a diferencia de los protestantes, no decíamos el cielo como una cosa que no conocemos. Dice, no, nosotros ya en el bautismo recibimos el cielo en germen, por eso lo decíamos. Es decir, el católico, si realmente profundiza en los sacramentos, se dará cuenta que ya tiene vida eterna, en germen ciertamente, no en plenitud. La plenitud ya vendrá cuando ya pasemos del otro lado, pero en germen. Entonces, es básicamente, si este mensaje se le va a hablar a los jóvenes, por eso yo reparo mucho en el hecho de profundizar en el sacramento. Porque cuando uno entiende la confesión, cuando uno entiende la Eucaristía, cuando uno entiende el bautismo, etcétera, yo festejo más mi bautismo que mi cumpleaños. Entonces, o sea, se te abre todo un panorama en donde tú dices, no es que no haya tenido una experiencia de Dios, ha estado guardada, se quedó en germen nada más. Entonces, ya en el que no cree, y el que no tiene sacramentos, pues básicamente ese es el trabajo de misión, ¿va? De salir, básicamente, a llevar esa semilla a esas personas que de alguna manera no lo tienen. Pero déjame darte un elemento más que quizá, por lo que más o menos te captó tu pregunta, es... claro, no voy a dar detalles porque perdería sentido, pero mucho de la evangelización tiene que ver en lo que se hace en oculto. Los padecimientos, por ejemplo, que tú conoces, que yo haya pasado, eso simplemente son la punta del iceberg. O sea, lo que yo he pasado y que nadie sabe es básicamente lo que le da sustancia a mi trabajo de misión. Porque este mismo San Juan de Ávila, que era un gran predicador, llegó a convertir a varios que terminaron siendo santos. San Juan San Juan de Dios, San Francisco de Borja, ayudó a Santa Teresa, o sea, por eso le dicen padre de santos, doctor de santos. Y él decía que su predicación solamente era como ponerle la cereza al pastel, ¿va? El pastel propiamente lo hicieron las lágrimas de las madres en secreto. Y él decía, el que quiera ser padre o madre de almas, que las aprenda a llorar en silencio y en secreto primero.
Entonces, yo creo que si se quieren ustedes transmitir eso a los jóvenes, no está tanto en lo que se pueda dar, aunque la catequesis y la enseñanza es muy importante, sino cuánto estamos padeciendo en el secreto por esas personas, cuánto lloramos por esas personas, cuánto adoramos al Señor en secreto por esas personas, ¿eh? Eso es lo que te da la sustancia, ¿eh? Eso es lo que da la sustancia, no es tanto lo que uno diga. Lo que uno dice, el retiro, la conferencia, todo eso, viene a cerrar solamente un proceso de lo que se ha hecho en oculto. Bueno, ese es el fundamento, por ejemplo, para las órdenes de clausura. Si no, las órdenes de clausura, si no existe esto, las órdenes de clausura no nos sirven para nada. Ni los monasterios nos sirven para nada. Y nos sirven de mucho. ¿Qué te parece, mi hermanito, y a todos acá en cabina, si nos vamos a un pequeño corte musical nuevamente y seguimos con nuestro hermano en Cristo, Cristian, que nos está dando un ejemplo, pero qué ejemplo? De hecho, te mandan saludos Jesús Hernández, de nuestra diócesis seminarista, y Verónica Estrada desde Woodland, California, que te están escuchando y que muchas gracias por compartirlo. Yo aquí los dejo con este bonus track de John Carlo, Vida Nueva. A mí me encanta mucho esto, ¿no? Me encanta el coro porque lo dice muchas veces. Libre soy del pecado y de las cadenas. Es algo que es tan fácil poderse agarrar, pero es que uno como ser humano es lo que busca y muy difícil poderse soltar. Sí, pero también puede ser muy fácil con la mano de Dios. O sea, siempre tienes que agarrarte de la mano de Dios, y todo es posible. It's not impossible. It's not impossible. Yo siempre digo, de la mano de María y enganchados de Jesús. Así es. Esa es la clave. Esa es la clave, brother. Nunca vas a poder fallar. Así es. Y nosotros aquí, muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Estamos verdaderamente aquí empapados con todo lo que nos está contando y lo que nos estás contando. Y estoy viendo aquí la página web para ponerlo en nuestro Facebook. Oh, yeah. También. I just did. You just did? Perfect. Yeah. Porque estábamos viendo la página web y que también tienes contenido en las redes sociales, en Facebook, y al principio del programa estábamos hablando de eso, de la importancia de... Claro que sí. Y mira, yo quiero invitarles a mis hermanos en Cristo que le den like a nuestra página de Facebook, pero me hacen acá una sugerencia, que si solo le ponen Young Soul, salen un montón. Tienen que poner Young Soul, Alma Joven. Young Soul, Alma Joven, y le das like a la página donde tiene el rosario. El muchacho es un joven que tiene un rosario. No sabemos si es hombre o mujer, ¿verdad? Pero representa la juventud. No es Juan Carlos. Pero es joven. Pero es joven, representa la juventud, eso sí. Y lo que sí es que vamos a compartir el enlace de nuestro hermano, siempre fiel, ¿no? Vamos a compartir esta página web de él. Perdón, I don't speak Latin. Vamos a compartir esta página web para que puedan también buscarlo a él para alguna conferencia que lo quieran invitar a nuestro hermano, algún retiro que él quieran que les apoye, con mucho gusto. Nuestro hermano en Cristo, Cristian, está abierto para las misiones. Así que denle like a Young Soul y también pueden encontrar la página de nuestro hermano en Cristo, Cristian. Sí, y perdona estábamos riéndonos aquí, pero es que de repente entró alguien para sacar una foto, era como un flash, un photobomb. Acostumbrado a los paparazzis. Sí, así es. Pero vamos a quedarla con la pregunta que le tenías a Cristian. Bueno, Cristian, lo que yo quería comentar es que en el principio del programa estuvimos hablando de la importancia de pues poner a Cristo en las redes sociales, en las cosas que posteamos en el Facebook, y nosotros aquí estábamos viendo la página web que tienes, y una de las cosas que me encantó a mí a nivel personal, porque soy argentina, es un artículo... ¿Boca o River? Hay una pregunta. ¿Boca o River? ¿Es necesario? Obviamente Boca, no hay otra. Bueno, okay. Aquí no hay Puedes gallina. Continuar. Bueno. Pero, no, y estaba viendo el artículo que posteaste acerca de Gustavo Cerati y hermana Glenda, y me encantó porque yo ese testimonio lo había escuchado antes y de hecho se los había compartido con mis alumnos de confirmación. Otra vez por lo mismo, porque a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos llamados, como lo dijiste, a la santidad y a vivir nuestra fe en el día a día, a demostrar nuestra identidad católica en todo lo que hacemos, no solamente cuando estamos en la iglesia el domingo o cuando vamos al catecismo, sino que también en todos nuestros aspectos. Y entonces quería que platicaras un poquito acerca de
de tu website, de por qué lo comenzaste, si es parte de tu obra de misionar, de evangelización, porque creo que a muchos de nosotros es una propuesta interesante para nosotros comenzar también a hacer ese llamado que todos tenemos para el bautismo de ser misioneros. Sí, bueno, básicamente yo me muevo en lo que serían como las dos alas de la evangelización, es decir, con evangelizar o apoyar al ya evangelizado, que eso lo hago básicamente con charlas, retiros que subo básicamente al website, se comparten en las redes sociales, contenido de las redes sociales que produzco, tanto de gráficos como de audio, de video, etcétera. Y la otra es lo que el Papa Francisco nos está pidiendo, las periferias existenciales, ¿verdad? Entonces he estado con las modelos, con gente de los medios de comunicación secular, gente que ha estado dentro de la industria de la pornografía, o sea, gente que realmente está fuera de esto, ¿eh? Entonces me parece que Dios me ha dado como el privilegio de poder no olvidarme de estas dos áreas. Ahora, más específicamente en lo que me preguntas de las redes sociales, pues el website, la verdad que soy malo para las fechas, no sé si tenga unos 3, 4 años. Empecé yo creo que primero con esto de las redes en YouTube, hacía debates con ateos, cuando YouTube todavía ni era de Google, o sea, ya imagínense, ese perfil de YouTube ya terminó cerrándolo, pero por ahí empecé, ya después empezó lo de Facebook y todo, y pues se empezó a comentar, porque realmente se puede llegar a bastante gente, aunque personalmente los que me vayan a seguir o ya me siguen, se darán cuenta que yo no soy políticamente correcto, entonces así como que suben los números de followers, así bajan, porque pues esa es también mi personalidad y la manera de como yo transmito, pues no siempre le gusta a la gente. Por lo tanto, yo lo que les diría a los muchachos es de que hay que transmitir la verdad del evangelio doctrinalmente fieles a la iglesia, aprovechando ya del carácter de cada uno. Si lo que yo digo así, o sea, me caló un poquito, me veo como muy semejante a una cosa que decía el padre Jorge Loring, en paz descanse, dice, muchos me dicen que hablo a puñetazos, ¿verdad? Entonces, pues la personalidad de cada uno. Hay otros que pueden decir la verdad de una manera tan dulce, otros de una manera mucho más creativa, etcétera. Pues para eso somos iglesia, para eso tenemos una personalidad cada día diferente, pero lo que yo sí les diría que en las redes sociales asegúrense de que estemos transmitiendo doctrina firme, por eso hay que formarnos en el magisterio y la tradición apostólica, en la teología católica, el catecismo de la iglesia, porque hay que transmitir, primero asegurarnos que lo que transmitimos es una verdad sólida, católica verdaderamente. Ya la forma, pues metamos cada quien la creatividad que Dios nos ha dado, pero yo creo que lo más importante es esto, ¿eh? Que también esté sólida la doctrina. Claro que sí, Cristian, cada quien le pone la salsa y la crema a los tacos, ¿eh? como al gusto de uno, ¿no? Entonces, así es como se tiene que dar la comida. Pero sí, eso es muy cierto, y por eso nosotros igual acá siempre estamos, no insistiendo, pero sí invitando, ¿no? A que le den, que sigamos, sobre todo medios de comunicación católicos, ¿no? Tenemos WTN, tenemos ESNE, tenemos Así Prensa, ¿no? Todo eso, algo confiable, algo que no nos dé la verdad ni a pedacitos, sino algo donde sea una muy buena fuente, ¿no? Y de hecho, perdón, una cuestión que sí me gustaría a contribuir es que esto me ha costado mucho, la verdad, les tengo que decir que me ha costado mucho y realmente me he encontrado con una gran sorpresa, que es hay que evangelizar también con la moral católica. ¿A qué me refiero? La moral católica nos dice que el fin no justifica los medios. Y muchas veces en las redes sociales se evangeliza al revés, con la moral maquiavélica, que dice que el fin justifica los medios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces se hace el material y la gente lo plagia, lo corta, lo edita, etcétera, y no pide permisos. No estoy tanto con el problema de que si derechos o no derechos de autor, pero es que el problema es que cuando yo por ejemplo, les he hecho a otras páginas grandísimas que tienen un montón de seguidores, ¿por qué no compartes desde el original? O sea, el video o la publicación desde el original, ¿por qué no, en vez de duplicarlo, inclusive marcarlo, etcétera? Y les tengo que decir el testimonio, la mayoría de páginas se han molestado. O sea, yo he terminado como el malo de la película. Y creo que en esto tenemos que aprender mucho en las redes sociales, a saber respetar el trabajo del otro, no porque tenga derechos de autor, etcétera, sino por la honestidad de la moral católica, ¿va? Entonces, no y solamente, Cristian, por la honestidad, sino también como mencionaste, ¿no? Que hay muchas fuentes
que a veces parecen católicos y no lo También. son, o al no poner toda la información estamos tal vez sacando algo de contexto, ¿verdad? Y esto es algo que siempre tenemos que tener cuidado. Por eso cuando estamos buscando páginas y esas cosas en internet, siempre poner católico, asegurarnos que estamos viendo fuentes seguras. También nosotros en nuestro programa también tratamos de evangelizar de ese modo. De hecho, hoy estamos muy bendecidos que estés con nosotros para compartir tu testimonio. Es como nosotros compartimos a Jesús. Los miércoles hablamos de ministerios y los viernes de lo que enseña la iglesia, precisamente para que estemos bien formados como cristianos. Excelente. Y así es, así como como mencionamos al principio del programa, ¿no? Hay que ser nosotros los que estemos poniendo las cosas positivas para llenar a la gente de todo eso positivo que nos rodean en nuestra iglesia, en nuestra fe y todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro que sí, Cristian. Nosotros, bueno, gracias a Dios, tratamos de aprovechar el tiempo, ¿no? Contigo. Sabemos que vas de misiones. Esperamos que no sea esta la primera y última vez que vas a estar con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente en el programa. A nosotros no nos queda más que agradecerte, ¿no? Y que Dios te siga bendiciendo y nos unimos en oración y a echar para adelante, brother. Gracias por la invitación. Que Dios te bendiga, Cristian, y gracias a Norelia también que nos hizo la conexión contigo. Es una bendición tenerlos a los dos. Gracias, Cristian, que Dios te bendiga, y para las personas que quieren la website es semperfiat.com. Semperfiat.com, exacto es. Ajá. Claro que sí, que Dios te bendiga. Nosotros nos despedimos de todos nuestros hermanos en Cristo. Gracias por sintonizar EWTN. Les invitamos a que continúen con la sintonía de Radio Católica Mundial. Les pedimos un gran favor. Oren por nosotros, por favor, que lo necesitamos. Esto fue Young Soul, Alma Joven, un programa de Radio Santísimo Sacramento y Radio Católica Mundial. Conéctate con nosotros a través de Facebook, Young Soul, Alma Joven. O escríbenos a ysj@radiosantissimosacramento.com. Avenport Young Latinos en los Estados Unidos. Young Soul, Alma Joven es el programa Spanglish de la Radio Católica. Our goal es llevar a todos los jóvenes a buscar su santidad. We are la nueva generación. We are Young Soul, Alma